Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Pichardo. Voy a estar con ustedes acompañándolos en este proceso de enseñanza-aprendizaje, compartiendo este tema que me parece fundamental, que es sobre la psicotraumatología del abuso sexual infantil. Yo realicé estudios en psicología social en la Universidad Autónoma Metropolitana. Desde 1998 me he dedicado a la atención psicosocial y psicocorporal con víctimas de la violencia. Desde el año 2000-2001 empecé trabajando con víctimas y sobrevivientes del abuso sexual y la violación sexual. Y desde hace un poquito más de 10 años fundé aquí en la ciudad de Guadalajara el centro Altersoma, que es un centro donde nos dedicamos al estudio, a la formación, al entrenamiento en el campo de la psicoterapia corporal y de forma muy particular de la psicoterapia corporal postraumática. Entonces, el día de hoy voy a trabajar con ustedes algunos elementos que me parecen muy importantes dentro de este diplomado de Fundación Paz. Vamos a ir viendo aquí, ahí está, el contenido de esta sesión, que es la historia de la nosología del trauma, la definición del trauma. El punto 3 es el trauma físico y el trauma psicológico. El punto 4 es entender qué es esto de la psicotraumatología. El punto 5 es la taxonomía del trauma. El punto 6 es la etiología de los traumas sexuales. El punto 7 es el proceso traumatogénico del abuso sexual. El punto 8 es la pobreza vincular, trauma sexual y las etapas de desarrollo. Y para finalizar, el punto 9 son los sistemas familiares organizados por traumas, ¿no? Entonces, este campo de la psicotraumatología es un campo relativamente nuevo en tanto investigación, en tanto estudio, en tanto, digamos, desarrollo profesional, aunque el tema, ¿verdad? Nos ha acompañado durante todo nuestro proceso evolutivo. Y bueno, pues vamos a ver ahorita cómo quienes han o se han dedicado a atender el trauma desde hace miles de años, pues van a ser este arquetipo que vamos a ver de forma presente en diferentes culturas, en diferentes comunidades, en distintas tradiciones, que es el arquetipo y la persona del chamán o la chamana o la bruja, ¿no? Entonces, bueno, como parte de este diplomado que ustedes van a estar aquí tomando, pues bueno, vamos a ir revisando estos elementos que me parecen fundamentales en el marco de este diplomado. Y bueno, también vamos a tener una sesión en vivo de preguntas, de comentarios, de elaboraciones que ustedes puedan realizar durante esta exposición, ¿no? Entonces voy a empezar con el primer punto, que es la historia de la nosología del trauma, que me parece un aspecto, un buen elemento como para iniciar toda esta parte, que es esta parte de la historia. Y de lo primero que tenemos que hablar sobre esta parte de la historia de la nosología, pues son dos conceptos que nos han acompañado en nuestra cultura popular y que también de forma muy interesante se presenta en diferentes tiempos, en diferentes latitudes del mundo y en culturas aparentemente tan lejanas en tiempo, en lugar y en concepción del mundo, ¿no? Y nos referimos a el tema del susto y la pérdida del alma, que son estos dos, podemos llamarlo así, como nosografías
¿no? Descripciones de una enfermedad del cuerpo y del alma que se va a estar presentando, ¿no? La antropología médica reconoce la existencia de estos trastornos mentales producidos por la cultura. El susto y la pérdida del alma son nociones de enfermedad que se manejan en muchas sociedades tradicionales del territorio mexicano. Mucho antes de que se estableciera la neurosis de guerra, por ejemplo, o el shell shock, o ya el más moderno y contemporáneo trastorno de estrés postraumático, las nociones de susto y pérdida del alma les permitió a muchas personas diagnosticar su malestar. Es muy interesante cómo estos dos conceptos que quizás en varias culturas de América Latina, aquí en México, eh, yo las escuché en algunos lugares también de aquí de Jalisco, al trabajar con chamanes también en la Sierra Tarahumara, en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, cuando realizaba este tipo de intervenciones y de acompañamientos psicosociales en contextos de conflicto comunitario, pues era común escuchar que varias personas estuvieran enfermas de susto y que habían perdido el alma, ¿no? Este elemento del susto pues va a ser muy importante para podernos referir a toda esta parte del trauma, es la forma en cómo tienen estas comunidades un recurso para nombrar esta experiencia traumática, ¿no? Sin embargo, el susto es el inicio de un proceso de pérdida del alma. Lo que se plantea es que cuando la persona experimenta este susto, este shock del susto, en ese lugar donde vivió el shock o con esa persona con quien vivió el susto, ahí se va a quedar atrapada el alma, entonces la persona va a tener como una especie de separación de su cuerpo con respecto a su alma y va a sobrevivir en una condición, podemos llamarle así como de zombie, un muerto viviente, y va a presentar toda una serie de síntomas. Dentro de ellos, pues, la persona va a tener pérdida de la memoria, desorientación, terrores nocturnos, va a tener baja vitalidad, va a tener dificultades para realizar todas sus labores cotidianas, inhabilitación sobre su vida cotidiana, sobre el trabajo, y bueno, todo esto va a llevar, por ejemplo, a que también deje de comer, a que deje de salir, en fin, el tema de la pérdida del alma va a ser una de las enfermedades, digamos, culturales, pues más importantes, más difíciles también de tratar. Y bueno, obviamente en estas culturas existen sus terapéuticas comunitarias, sus rituales, sus dispositivos culturales de cura o de sanación. Y aquí nos vamos a encontrar con la figura, el arquetipo del chamán o la bruja, quien va a ser la persona encargada de llevar a cabo esta serie de dispositivos, esta serie de rituales, ¿no? Que consiste básicamente en llevar a cabo un vuelo, en llevar a cabo un viaje para ir a ese lugar donde se encuentra atrapada el alma de la persona. Él va a hablar con esa alma, va a tratar de convencer a esa alma para que logre regresar. La recuperación, este viaje de recuperación al alma perdida, no se realiza en una sola sesión, no supone un solo ritual, sino más bien es un proceso. Es un proceso donde poco a poco el paciente o la paciente va a ir recuperando esta alma, digamos, como en pedazos, va a ir tomándola, ¿verdad? Y va a ir llevando a cabo ese nuevo surcido, ese nuevo tejido energético entre el alma y el cuerpo. Para esto, el chamán, la bruja, va a utilizar la sobada,
va a utilizar el saumerio, va a utilizar la práctica de la velación, esto es colocar velas, va a utilizar la oración, pero también el rezo, una práctica, digamos, de mantras, ¿verdad? Para que entre la persona en estado de trance, va a utilizar el canto para llamar al alma, va a utilizar palabras suaves, para darle confianza a la persona, va a utilizar limpias con hierbas, con huevo, con algún tipo de animal. Quizás también supone el consumo de algún tipo de planta ritual, de planta de poder, tanto para el chamán como para la propia persona. Eh, a veces utilizan la danza, ya sea de forma particular, individual, pero también se puede utilizar una danza ritual en grupo, donde el paciente junto con el grupo pueden entrar en un estado de trance, en un estado de éxtasis, y a través del uso del tambor, del uso de las percusiones, de la utilización de diferentes estímulos ambientales, incluidos el contacto, incluidos el consumo de estas plantas, pues dan lugar a este viaje del héroe, podemos llamarlo también así, arquetípicamente, para ir a buscar esta alma perdida y para poderla convencer de regresar al cuerpo, ¿no? Entonces, podemos observar cómo en estas prácticas de curación ancestral, pues se utilizan diferentes elementos, rituales, donde se incluye el movimiento, la respiración, las plantas, la comunidad, la conexión con los espíritus, con los ancestros, con las deidades, con los elementos de la naturaleza. Y esta terapéutica ritual, pues poco a poco, a través de este proceso, la persona puede ir recuperando nuevamente su alma, con esto su vitalidad, con esto su vida cotidiana, ¿no? Bueno, algo muy, muy cercano a todo esto, aunque obviamente no es igual, pero nos encontramos con el tema de la histeria y la doble conciencia, ya aquí con Sigmund Freud, quien estudió con Charcot en la Salpêtrière, la locura histérica, ¿no? O la psicosis de histeria. Y bueno, pues aquí en la historia de la medicina y la psicología moderna se lleva a cabo el descubrimiento de los efectos del trauma y en particular, aunque no se nombra así, del abuso sexual infantil a través de las investigaciones de Freud sobre la histeria y la doble conciencia, ¿no? Para hacer un poquito de historia, Freud estudia con Charcot. Charcot estaba trabajando con estas mujeres en un hospital donde tenían diferentes afecciones físicas, eh, donde en apariencia no había una causa anatómica, ¿no? Por ejemplo, una lesión. Entonces se hablaba de que era un problema de tipo psicológico, esto es de tipo también fisiológico, donde la persona pues podría tener alguna dificultad en el movimiento, por ejemplo, en un brazo, en una pierna, o en las dos piernas, no podría a lo mejor caminar, a lo mejor no puede ver. Y entonces Charcot lo que hacía la demostración era inducir un estado de trance, un estado hipnagógico, donde la paciente lograba recordar la causa traumática de esa afección y a partir de poder recordar, la paciente tenía una abricción, la paciente tenía una catarsis, en esa catarsis había una resolución del síntoma, la paciente podía ver, la paciente podía mover el brazo o el codo, podía levantarse y caminar. Al momento de salir de ese estado hipnagógico, la paciente regresaba a un estado de amnesia sobre lo que había sucedido y también retornaba su síntoma. Esto es una especie de ceguera, una parálisis, una imposibilidad para caminar.
Esta situación impactó mucho a Freud y empezó a desarrollar este tema de la doble conciencia, una de las primeras investigaciones que se van a desarrollar, digámoslo así, en el campo de la disociación traumática, ¿no? Durante estas investigaciones, Freud le pregunta a Charcot cuál es la causa, ¿verdad?, de esa histeria y de todos estos fenómenos, de todos esos síntomas, y Charcot le va a responder que hay una alteración, ¿verdad?, de la libido, ¿no? Con esto, obviamente, se refería a un problema de índole sexual, y cuando Freud empieza a investigar sobre esas historias de alteración, de modificación, de perturbación libidinal, pues se encuentra con historias de lo que hoy muy bien denominamos como abuso sexual infantil. Este abuso sexual infantil en esa sociedad victoriana tan moralista, ¿verdad? Pues lo que hace la víctima, la sobreviviente, es callar, y cuando calla ese secreto del abuso en la familia, o aunque no fuera en la familia, el tema de la sexualidad tenía una carga moral muy fuerte, pues entonces estas pacientes entran en una especie de psicosis, ¿no? En una disociación con respecto a la realidad. En esta disociación con respecto a la realidad hay todo un teatro, dice, lo menciona así Freud, el teatro de la histeria, donde se introduce una gramática de contenido sexual, eso es lo que plantea Freud, ¿no? O sea, de repente la paciente muestra una parte del cuerpo, queda, digamos, semidesnuda, en esta histeria, la paciente experimenta dolor, la paciente experimenta diferentes fenómenos fisiológicos en el cuerpo, ¿no? Pareciera ser que el contenido traumático se guarda en el cuerpo, el cuerpo es el escenario de esta trama, de este teatro, ¿verdad? De este drama traumático que no puede decirse con la palabra, pero que sí se dice a través del acto, sí se dice a través del síntoma, ¿verdad? Entonces, este elemento le va a llamar mucho la atención a Freud, y podemos ver ya cómo desde el inicio propiamente del psicoanálisis se encuentra el cuerpo, se encuentra el trauma, se encuentra la sexualidad. Y bueno, lo que dice Freud es básicamente que en el estado de vigilia, la paciente no tiene un recuerdo sobre la causa de esa situación traumática, ¿no? Y que solamente a través de este estado hipnagógico, donde se pueden traspasar o se pueden ablandar las defensas del yo, en ese estado hipnagógico, la persona logra recordar el origen del el evento traumático. Esto también ha planteado diferentes hipótesis. Una de ellas es de que durante el evento traumático, la persona, al no poder huir o no poder luchar frente a la situación amenazante, entonces recurre a una disociación de la conciencia. En esta disociación de la conciencia, la persona entra en un estado también de trance, un estado de trance traumático, lo que hace es separar esta memoria traumática de su vida en vigilia. Cuando la persona logra regresar al estado de vigilia, la memoria traumática atrapada, ahora lo sabemos, en nuestro cerebro, en los lóbulos, perdón, en el hemisferio derecho, va a alterar el hipocampo, que tiene que ver con los procesos de memoria. Sin embargo, se va a activar todo un bloqueo que va a llegar hasta el nervio vago, toda la médula espinal, va a abarcar también el rostro, la garganta, el pecho, los pulmones, el corazón, el intestino delgado, el intestino grueso. Se va a activar una red de fascias, una
cadena miofacial, que se llama la cadena de cierre, con lo que la persona normalmente va a cerrarse, va a cerrar su cuerpo y va a entrar en una tensión de rigidez del cuerpo, y esto nos da ya indicios de cómo el trauma se queda guardado en el cuerpo. Y aunque la paciente no recuerde cognitivamente el evento traumático, el cuerpo sí. El cuerpo va a estar constantemente luchando por liberarse de ese atrapamiento, y la paciente va a estar entonces luchando contra esa serie de síntomas, ¿verdad? Y esto va a generar un complejo traumático y somático muy importante, ¿no? Entonces, un aspecto importante dentro de la historia del trauma es este concepto de doble conciencia, ¿no? Ya después iremos viendo un poquito sobre actualmente cómo se clasifican tanto los síntomas de disociación como los trastornos disociativos, incluyendo el trastorno disociativo de la personalidad y los diferentes niveles de disociación primaria, disociación secundaria y disociación terciaria, ¿no? Después, aquí estamos hablando de finales de 1800, recordemos que Freud más o menos por allá de 1894 empieza con esto, publica sus estudios sobre la histeria. En el año 1900, alrededor de 1900, se publica su libro de la interpretación de los sueños. Entonces estamos prácticamente en el nacimiento del psicoanálisis, pero pues también ya estamos en vías de la conformación de un modo médico que empieza a ser dominado poco a poco por esta visión racionalista, empirista, positivista. Y bueno, pues ahí en ese contexto, en esa lucha, podemos llamarla también epistemológica, es como se desarrolla el psicoanálisis, ¿no? Aquí hay otra parte muy importante y por supuesto muy controvertida del psicoanálisis, pero creo que vamos a hacer una aproximación que nos permita entender estos conceptos y también entender la naturaleza del trauma, ¿no? Posteriormente, Freud desarrollará su teoría del trauma y después la teoría de la fantasía de la seducción. La primera teoría planteaba que la histeria y la doble conciencia tenían su origen en perturbaciones libidinales infantiles, en este caso el abuso sexual, y posteriormente desarrollará esta teoría y la modificará proponiendo a la fantasía como otro elemento perturbador asimilable al trauma. ¿Qué significa esto? Esto es súper importante para entender todo el tema también del trauma y la naturaleza del trauma. Lo que plantea básicamente Freud es de que las personas pueden experimentar trauma debido a una situación real, pero también pueden desarrollar trauma por una situación imaginaria. Esto causó mucha controversia porque el siguiente paso era creer malamente que entonces el trauma, la situación real, el evento traumático no había sucedido, sino que en todo caso esto formaba parte de una invención del niño o de la niña, ¿no? Yo creo que en ningún momento se trató de plantear esa hipótesis, aunque sí se llegó a plantear posteriormente, ¿no? De hecho, con muchas personas, con padres de familia donde atendemos a niños y niñas que han vivido abuso sexual, a veces los papás, ¿no? Mismo, las mamás, dicen, bueno, es que a lo mejor lo inventó, no lo habrá quizás imaginado, bueno, pues puede ser de hecho un mecanismo de defensa que puede ser elevado a nivel de teoría, ¿no? No será acaso que las personas
que vivieron, que dicen, aducen haber vivido abuso sexual, posiblemente lo hayan fantaseado, bueno, pues como un niño fantasea, juega con la fantasía, ¿no? Me parece que Freud no habla sobre esa situación, sobre el fantaseo de una situación traumática, esto es sobre la falsedad de una experiencia traumática. Más bien lo que plantea Freud es que el trauma, más allá del evento traumático, hay un elemento de fantasía muy fuerte, muy poderoso, que puede alterar el psiquismo del ser humano. Es un poco lo que a ratito lo vamos a ver, pero es lo que se diferencia entre trauma primario, trauma secundario y trauma terciario. Por ejemplo, en el trauma primario, la persona es víctima de la situación traumática. En el trauma secundario, son los familiares que al conocer la experiencia traumática también experimentan otro tipo de trauma, directo o indirecto, pero en segunda persona. Y el trauma terciario son aquellas personas que ayudan a la persona que vivió el trauma, que escuchan la experiencia traumática y que también desarrolla el trauma, aunque no la hayan vivido directamente. Por ejemplo, eso a mí me tocó experimentarlo con unas compañeras cuando empezamos a atender una ola de violaciones por parte de taxistas en la Ciudad de México, por allá del 2001, 2002 aproximadamente, y muchas compañeras que atendían a estas mujeres víctimas de la violación, de repente ellas mismas pues ya no querían tomar un taxi, entonces tenían síntomas de evitación, empezaron también a tener sueños, que son síntomas de reexperimentación, empezaron a tener ataques de pánico, que también es uno de los síntomas de activación fisiológica, ¿verdad? Empezaron también a tener fantasías, que también forman parte de los síntomas de cogniciones postraumáticas, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo la escucha de estar expuesto a contenido traumático y el generar una fantasía con respecto a ese contenido traumático también genera trauma. Entonces, ¿qué es lo que está planteando aquí Freud? Él no está resolviendo. Su tema no es la existencia o no del evento traumático, ¿no? Porque no es ministerio público, no es juez, ¿verdad? Él asume que la persona vivió una experiencia traumática, punto. Pero dice, no basta con la experiencia traumática. Hay una recepción de esa experiencia traumática en el cerebro, en la novela neurótica, ¿no? Hay una producción, hay una postproducción del evento traumático. Esa postproducción, ¿verdad? A lo mejor Freud quizás no empleó los términos más adecuados para poderlo entender, pero es un poquito como el planteamiento de Lazarus. Lazarus, en su teoría transaccional del estrés, dice, claro, que hay un evento, hay un estímulo, un estresor psicosocial, pero ese estresor psicosocial no es igual a respuesta traumática o respuesta de estrés, sino que hay una mediación entre este estímulo y la respuesta de estrés. Y esta mediación son los estilos de afrontamiento. Digamos, desde otra perspectiva, es el contenido subjetivo que recibe, que procesa, que elabora, y en esa elaboración hay una producción de un síntoma. Este proceso que media entre el estímulo y la respuesta fisiológica o psíquica del organismo, a eso es lo que Freud le llama la fantasía. Posteriormente, este concepto de fantasía también va a ser reconocido como el fantasma. Hay un fantasma en nuestro cerebro que es, digamos, una forma de producción de la realidad. La realidad no entra directamente, ¿no? En este sentido,
Freud no entra en una especie de materialismo simplista, de representación de la realidad tal cual es, sino que esa serie de estímulos son seleccionados, esa serie de estímulos son codificados en nuestro cerebro, y esa codificación es lo que se le llama fantasía. Entonces, el fantaseo, más allá de un elemento falso, la fantasía es una producción psíquica, es una producción subjetiva. Esa producción subjetiva está obviamente sobredeterminada y moldeada por la infancia, la cultura, el lenguaje. Lo que entonces para una cultura puede ser, desde la fantasía colectiva, puede ser sumamente traumático, para otra cultura no lo es, ¿no? Lo que para nosotros, a lo mejor, para un joven, una joven de estas nuevas generaciones puede ser traumático, el no tener likes, ¿verdad? El no tener wifi. Bueno, en otra cultura simplemente no lo es porque no están dentro del marco de ese fantasma colectivo, de esa fantasía colectiva, ¿no? Entonces, aquí entra un elemento, quitando todas las acusaciones sobre eh, la no existencia de esta experiencia traumática, que ya lo aclaramos. Podemos entender esta fantasía de la seducción, ¿verdad? Como un elemento perturbador en el marco, por ejemplo, del complejo de Edipo, que va a dar lugar a toda esta serie de síntomas, a toda esta producción de síntomas somáticos y esta producción de síntomas psíquicos, ¿no? Entonces, aquí hay un elemento también que posteriormente también lo desarrollarán, que es el trauma, la instalación del trauma a posteriori, ¿no? Por ejemplo, que un niño, una niña haya vivido una situación de abuso sexual, pero que en el momento no haya presentado ningún síntoma traumático, y es ya a los 20, a los 30, a los 40 años, donde la persona recuerda el evento traumático, y entonces a esta edad ya adulta se empiezan a presentar esos síntomas que no se presentaron en el momento, ¿no? Por ejemplo, esto a mí me sucedió con una paciente. Esta paciente me refiere que ella vivió un abuso sexual por parte de un taxista, la asalta, durante el asalto el taxista abusa sexualmente de ella, y cuando abusan sexualmente de ella, ella empieza a recordar, esta paciente tenía alrededor de 60 años, empieza a recordar que cuando ella era pequeña vivió un abuso, ¿no? Entonces empezamos a trabajar sobre eso, y entonces ella durante el trabajo logra recordar fehacientemente lo que sucedió aproximadamente a los 4 años de edad, ¿no? Entonces ella, ya en su edad adulta, digamos presente, al recordar ese evento traumático, empieza a presentar toda una serie de síntomas, ¿no? Obviamente, claro, estos síntomas pueden ser explicables por el tema del abuso por parte del taxista. Sin embargo, el abuso sexual por parte del taxista únicamente consistió en el tocamiento de los senos, ¿no? Y entonces ella, con ese tocamiento de los senos, ella logra recordar también esta situación traumática en su infancia, y podemos decir ahí que el trauma del abuso, que quedó guardado, que quedó contenido, que quedó aislado en aquel momento, ¿verdad? De repente surge en el presente, ¿no? Como a través de una actitud regresiva, y eso que estaba ahí encapsulado, cuando se libera, pues se llevan a cabo toda una serie de síntomas. O también podemos entender este trauma a posteriori, que yo también lo he visto de forma muy recurrente, cuando una persona narra una historia, y en esa historia pues narra situaciones de abuso, situaciones de maltrato, etcétera, pero la persona lo ve como algo muy normal. Y durante el trabajo, la persona empieza a ver que eso que ha vivido no es tan normal. Entonces, cuando la persona logra darse cuenta, ¿verdad?, de esa anormalidad
patológica que ha vivido, la persona entra en una crisis y en esa crisis se instaura la memoria traumática. Es importante, de alguna forma, esta instauración de la memoria traumática, porque esa instauración permite, en todo caso, resolverla, porque esa crisis plantea una ruptura en su vida cotidiana. Digamos, muchas veces este trauma posteriori permite que la persona logre salir, logre moverse de una situación normalizada de abuso. Entonces también el trauma tiene una función, podríamos llamarlo así, positiva, porque le permite a la persona darse cuenta y le permite llevar a cabo movimientos dentro de su sistema, le permite tomar conciencia de lo que ha estado viviendo, no es algo normal. Un caso de este tipo es una paciente que un tiempo antes de casarse acude a terapia y entonces ella habla sobre el abuso sexual recurrente por parte de su padre hasta aproximadamente los 16 años de edad, ¿no? Entonces ella empieza a plantear que de repente hablando con sus amigas, ella habla sobre esta situación del abuso sexual de su padre, no como un abuso, y sus amigas se quedan paralizadas, ¿no? Entonces le dicen, ¿cómo que tú tienes relaciones con tu padre? Y entonces ella, pues sí, ¿no? O sea, como normalizando la situación, porque así se lo había hecho ver su padre, y entonces ella se da cuenta de que eso no es normal a partir de la reacción de sus amigas, y entonces ahí se instaura el trauma, pero esa instauración del trauma a ella le lleva precisamente a desenmascarar esa normalización del abuso que vivió por parte de su padre y la lleva a moverse, entra en crisis su sistema, ¿no? Aquí podemos ver, porque algunos quizás puedan preguntar, oye, ¿no hubiera sido mejor que viviera en esa normalización para no entrar en el trauma, ¿no? O sea, es como decir, oye, pues no sería mejor que nosotros nos hubiéramos quedado como esclavos en la servidumbre de los españoles, sin habernos rebelado y haber regresado nuestra independencia y nuestra autonomía. Pues obviamente no. El trauma también posibilita la movilización de recursos. El trauma también nos permite llevar a cabo otro nivel de organización psíquica e interpersonal. El trauma también nos permite poner límites, nos permite darnos cuenta. El trauma nos está diciendo que algo no está bien. El trauma nos está advirtiendo. El trauma puede ser impulsor para el cambio y la transformación. Y bueno, siguiendo en esta lógica de la historia, llegamos a esta etapa de la neurosis traumática y el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Con los avances de la psiquiatría, la epidemiología y la estadística, se inicia una nueva era del diagnóstico a través del Manual Estadístico y Diagnóstico de las Enfermedades Mentales, el DSM por sus siglas en inglés. Y es aquí especialmente después de la Segunda Guerra Mundial que cobra forma el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Un derivado de lo que en otros momentos se denominó, por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, y bajo la influencia del psicoanálisis, pues la neurosis de guerra. Al principio se le llamó el shock de la explosión, el shell shock, por las granadas antipersonal que había, el efecto perturbador que generaba, y después se le llamó neurosis de guerra y posteriormente ya trastorno de estrés postraumático, ¿no? Y aquí pasamos hasta los años 70, donde se inicia un proceso de investigación relacionado con los diferentes tipos de traumas, pues ya no solo los traumas derivados de la guerra, sino también los traumas de la vida cotidiana. Bueno, por ahí, ¿cómo que está?
Bueno, una autora muy importante de esta década, que para mí obviamente va a marcar un hito en el estudio del trauma, va a ser Leonore Walker, que publica este libro, El síndrome de la mujer maltratada. Lo pueden encontrar aquí en esta editorial, escribí de Brouwer. Y ella, junto con otras terapeutas en aquella década, decían, bueno, es que el tema del estrés postraumático no solamente es un tema de la guerra, pareciera ser que en esta violencia cotidiana de género hacia las mujeres, los niños y las niñas, también se presenta el estrés postraumático, en esta guerra de baja intensidad que se vive en un contexto del patriarcado, del machismo, de la misoginia. Entonces empieza a hablar sobre el estrés postraumático fuera de los ámbitos de la guerra, como la violencia familiar, la violación, el abuso, el secuestro, la tortura, ¿no? Walker pues va a desarrollar, va a decir, bueno, sí está el tema del estrés postraumático, que no es únicamente para los hombres, sino también las mujeres padecen trauma, y desarrolla entonces esto que ella plantea como el síndrome de la mujer maltratada. Un elemento interesante de Walker es básicamente que ella, aparte, ya lo veremos un poquito, aparte de los 3 clústeres de síntomas, ¿verdad? Del trastorno postraumático, que es evitación, reexperimentación y activación, y ella va a proponer otros 2 que son muy importantes. Uno de ellos es relaciones interpersonales conflictivas, ¿no? Y el quinto, que por lo menos también para mí es muy importante, es el dolor físico generalizado, ¿no? Incluyendo diferentes tipos de trastornos psicosomáticos, como pueden ser aquellos que investigó Freud y Charcot en la Salpêtrière con respecto a la psicosis histérica. O también se ha conocido como histeria de conversión, ¿no? Entonces, ya en la década de los 70s, la revolución, digamos, feminista en el ámbito de la psicología empieza a trasladar ese tema del trauma al ámbito de la vida cotidiana, y empieza a decir, bueno, pues es que aquí hay una guerra, ¿verdad?, de baja intensidad, donde dice un autor, el 50% de la población agrede al otro 50% de la población, ¿no? Entonces empieza a haber un cuestionamiento sobre las estructuras, sobre las identidades masculinas, sobre los roles de género, sobre los diferentes dispositivos de violencia normalizada dentro del ámbito de la cotidianidad, dentro del ámbito doméstico, ¿no? Y se empiezan a plantear ya diferentes formas de traumatización, diferentes fuentes del trauma, diferentes trastornos asociados al trauma, y aquí empieza a haber toda una serie de surgimiento de institutos, de investigación, de estudio sobre el trauma. Uno de ellos se desarrolla en Alemania, otro se desarrolla en Estados Unidos, y bueno, en la actualidad en diferentes lugares del mundo existen estos centros de atención a víctimas y estudios del trauma, como lo es actualmente obviamente Fundación Paz, ¿verdad? Que a través de este tipo de diplomados, de servicios, ¿verdad? Contamos con personas que atienden el trauma. Y obviamente ustedes que están recibiendo este entrenamiento, este diplomado, con todo este conocimiento, pues también somos promotores, promotoras de la paz, de la no violencia, y la importancia que tiene el abordaje del trauma y la prevención, obviamente, del trauma en construir una cultura, una civilización diferente. Muy bien.